Eli Quesada y presentaré las 4 actividades base del desarrollo de RUR a Python Learning Environment. RUR, Python Learning Environment o también RURPLE, es una herramienta educativa creada por Andre Roberts diseñada para ayudar a los estudiantes a aprender el lenguaje de programación Python. Este proyecto implementa en Python la idea de un entorno robot inspirado en Karel the Robot, que es otro software igualmente para principiantes en programación que emula un robot. Este software fue introducido por R. Pattis en 1981, haciendo que el aprendizaje de la programación sea más interesante y tangible. El proyecto se puede consultar ya sea en SourceForge o en el repositorio de GitHub. Primero quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de lo que es un entorno robot. Un entorno robot es un escenario de programación educativa donde un usuario escribe código para controlar las acciones de un robot simulado dentro de un mundo virtual. Lo podemos reconocer porque tiene un mundo definido, como la cuadrícula con calles y avenidas de RURPLE. Un robot que puede ejecutar órdenes básicas, ya sea avanzar, girar, recoger objetos, etc. Y un lenguaje de programación, como Python, para definir el comportamiento del robot. En este proyecto, el estudiante escribe un programa para controlar un robot que se mueve a través de una ciudad representada por una cuadrícula rectangular de calles que van de izquierda a derecha y avenidas que van de arriba a abajo, utilizando así el concepto de Roberts Use Robots para enseñar los fundamentos de la programación de una manera más visual. RURPLE se desarrolló de la siguiente manera. La primera versión de RURPLE fue publicada por Andre Roberts el 12 de diciembre de 2004 como un entorno educativo para aprender Python mediante la programación de un robot. Después en 2005 se expande y es cuando se desarrollan las primeras lecciones en varios idiomas. Aquí el entorno gana popularidad por el enfoque pedagógico que tiene basado en Karel the Robot, pero con Python completo. Esto como ya lo había mencionado antes. De 2006 a 2008 es el periodo de mejora continua, con adición de nuevas lecciones, llegando a 48 en total, y refinamiento de la interfaz. Además, la comunidad de usuarios educativos crece. En diciembre de 2009 la versión 1.0.1 fue lanzada. Esta fue la última versión estable documentada marcando la madurez del proyecto. Incluye un intérprete Python integrado, editor de código y todas las lecciones. En 2010 RUR transiciona hacia Reverse World. En este periodo Andre Roberts comienza a trabajar en Reverse World, una versión web moderna que elimina la necesidad de instalación y amplía las capacidades de entorno. O sea que este software llega a reemplazar a RURPLE. De 2010 a 2012 es el declive de RURPLE y el auge de Reverse World, que soporta más objetos, tamaños de mundo y formatos. En 2013 en adelante, RURPLE se considera obsoleto, pero su legado perdura a través de Reverse World. Durante este periodo también se desarrollan herramientas de conversión para migrar mundos de RURPLE al nuevo formato. Su costo. RURPLE fue distribuido bajo la licencia de GNU General Public License, GPL, lo que significa que es software gratuito y de código abierto. No hubo costos asociados al hosting o distribución dado que RURPLE se distribuyó inicialmente en plataformas como SourceForge, que son gratuitas para proyectos open source. En proyectos de este tipo los costos suelen estar asociados al tiempo y esfuerzo del desarrollador, más que a inversiones económicas directas. Roberts probablemente los desarrolló como parte de su interés educativo sin un financiamiento externo documentado. Las personas que participaron. La gran mayoría de las contribuciones en GitHub son por parte de Andre Roberts, sin embargo el apoyo de la comunidad educativa también fue crucial en el desarrollo de RURPLE. El creador principal fue Andre Roberts, quien diseñó el entorno como una herramienta educativa. Aquí se muestra una imagen del perfil de Andre Roberts en GitHub. También fue programado por Andre Roberts casi en su totalidad, aunque docentes y programadores contribuyeron con traducciones de lecciones y feedback pedagógico. También contribuyó al desarrollo del proyecto original la extensión de un tutor inteligente de programación con modelos de aprendizaje adaptativo por parte de la UMBC o Universidad de Maryland, Baltimore County. Y también contribuyó la reimplementación moderna de RURPLE nueva generación. Los usuarios son mayormente estudiantes que utilizan este software como una herramienta de aprendizaje. También ha sido utilizada en aulas y programas educativos, por ejemplo en Samsung Innovation Campus. Modelo de proceso. En base al orden cronológico de los acontecimientos más importantes en el desarrollo del software RURPLE,
Podemos identificar que inicialmente se buscaba crear una herramienta educativa para enseñar programación en Python de manera interactiva. Sin embargo, la evolución del proyecto refleja cómo los avances tecnológicos y las necesidades pedagógicas moldearon su desarrollo. En sus inicios, RulePlay surgió para satisfacer la necesidad de un entorno intuitivo que enseñara Python mediante programación de robots, pero su diseño inicial no anticipaba completamente los desafíos técnicos como la instalación local ni la creciente demanda de plataformas web. No fue hasta el 2010 que se reconoció la necesidad de migrar a un modelo más accesible y escalable. Este cambio culminó en el lanzamiento de Rebus World, que no solo preservó la esencia pedagógica del roleplay, sino que incorporó capacidades modernas como entornos personalizables y ejecución de código en navegadores. El desarrollo de roleplay siguió un modelo iterativo incremental no formal, centrado en retroalimentación de usuarios y adaptación tecnológica, lo que permitió su evolución desde una herramienta de escritorio hasta una plataforma web educativa global. Debido a que RulePlay fue desarrollado como un proyecto de código abierto liderado por una sola persona, no existe documentación oficial que especifique el modelo de proceso de desarrollo de software empleado. Sin embargo, basándonos en el análisis de la evolución histórica del proyecto y sus características del desarrollo, se puede proponer que el proceso siguió, y lo vuelvo a repetir, un modelo iterativo incremental no formal. La esencia del modelo incremental está en añadir funcionalidad nueva a una base existente sin romper lo que ya funciona. El modelo incremental describe perfectamente el desarrollo de RulePlay, porque su evolución se basó en añadir funcionalidades en bloques sucesivos sobre una base inicial sólida. Aquí podemos observar las fases del modelo aplicadas a RulePlay, donde por ejemplo la comunicación equivale a foros, feedback de usuarios y contribuciones a traductores, o la construcción a la codificación en Python, la integración de WX Python y pruebas funcionales. Una vez definidas estas fases, podemos hacernos una idea de cómo se vería el diagrama del modelo, que sería muy parecido a esto. En el diagrama se definen 3 incrementos. El primer incremento entregó el núcleo funcional, el robot, el entorno gráfico y el intérprete Python básico. Sobre esta base se añadieron incrementos posteriores como las 48 lecciones multidioma y el editor de código integrado en la versión 1.0.1. Cada uno construido sobre el anterior sin modificar la esencia del sistema, pero expandiendo su utilidad pedagógica de manera progresiva. Este enfoque permitió que cada nueva funcionalidad se entregara y validara de forma independiente, respondiendo orgánicamente a las necesidades de la comunidad educativa. Seguimos con el modelo iterativo. Un modelo iterativo describe principalmente aquel software que realiza cambios fundamentales al sistema después de encontrarse con inconvenientes críticos. La migración de Rebus World describe a la perfección un modelo iterativo porque representó un reinicio basado en el aprendizaje previo. El primer ciclo, RulePlay, sirvió como un prototipo extendido que, tras años de feedback, expuso limitaciones críticas en su arquitectura de escritorio. Este aprendizaje no se abordó con un simple parche incremental, sino que impulsó una revisión fundamental del concepto, dando lugar a una nueva iteración completa, con una base tecnológica diferente. Esta iteración no solo incorporó todas las funcionalidades validadas del proyecto original, sino que las rehizo desde cero para resolver los problemas de accesibilidad y distribución, demostrando la esencia de un modelo iterativo: usar el conocimiento de versiones anteriores para evolucionar y mejorar radicalmente el producto, incluso si eso implica descartar la base de código inicial. La implementación busca satisfacer los objetivos pedagógicos de enseñanza de programación en Python mediante un entorno visual e intuitivo. Para su instalación, simplemente descargue el archivo ejecutable desde SourceForge y siga las instrucciones del instalador. Es un paquete autónomo que incluye todo lo necesario: el intérprete Python, el editor de código, el simulador del robot y las 48 lecciones guiadas. No requiere conexión a internet. Los educadores valoran su interfaz tangible que hace accesibles los conceptos de programación. Los estudiantes reciben retroalimentación visual inmediata al programar el robot, permitiendo aprender mediante experimentación directa y autónoma. La herramienta elimina barreras iniciales de la sintaxis abstracta, haciendo el aprendizaje más intuitivo y menos frustrante.
Aunque no hubo procesos formalizados para la evaluación, el proyecto siguió un modelo incremental con validación basada en retroalimentación de la comunidad educativa. Cada incremento añadía funcionalidades sin modificar el núcleo existente. Esto permitió una evolución controlada y alineada con necesidades pedagógicas, donde cada nueva versión construía sobre la anterior, asegurando utilidad y estabilidad progresivas. La comunidad actuó como validador crítico, priorizando mejoras y reduciendo riesgos mediante adopción práctica. Los requisitos del sistema y del usuario. Empecemos con los requisitos del sistema. Los requisitos de Roleplay se orientaron tanto en aspectos técnicos como pedagógicos, respondiendo a las necesidades de su entorno educativo objetivo. En cuanto al sistema, el software requería equipos con Windows, ya que estaba desarrollado específicamente para este sistema operativo, aprovechando las bibliotecas gráficas WX-Python y el intérprete de Python 2.x. No demandaba grandes recursos de hardware, con 512 MB de RAM y 100 MB de disco era suficiente, lo que facilitaba su uso en entornos escolares con equipamiento modesto. Además, estaba diseñado para funcionar de forma totalmente local sin depender de conexión a Internet, una ventaja en contextos con limitaciones de infraestructura. Por el lado del usuario, los requisitos reflejaban su vocación educativa, una interfaz visual intuitiva que permitiera programar mediante la manipulación de un robot en una cuadrícula, haciendo tangible la lógica de programación. Las 48 lecciones progresivas disponibles en varios idiomas estructuraban el aprendizaje desde conceptos básicos hasta técnicas más avanzadas de Python. El editor de código incorporado con resaltado de sintaxis y de ejecución paso a paso ofrecía retroalimentación inmediata, fundamental para aprender mediante el ensayo y error. Todo ello sin olvidar la facilidad de uso para estudiantes sin experiencia previa y la accesibilidad que garantizaba su distribución gratuita y de código abierto. El modelo arquitectural de Roleplay sigue un patrón monolítico acoplado donde el editor de código, el intérprete de Python, el simulador del robot y la interfaz gráfica se integran en una única aplicación desktop. Esta elección se debe a su enfoque pedagógico. Al ser una herramienta educativa, prioriza la sencillez y la autonomía, evitando dependencias externas o configuraciones complejas. La arquitectura se basa en WX-Python para la interfaz gráfica y el intérprete Python embebido para ejecutar el código, lo que permite una retroalimentación visual inmediata en el mismo entorno. Aunque esto limita la escalabilidad y modernización, resulta eficaz para su propósito de enseñanza inicial. El ofrecer una experiencia todo en uno sin necesidad de conexión a Internet o componentes adicionales. Si lo comparamos con un modelo de microservicios, el monolito es más rígido, tiene menos escalabilidad y modernización, pero resulta práctico para una herramienta de aprendizaje como esta. Roleplay no utiliza una base de datos tradicional, ya que es una aplicación desktop educativa de propósito específico. En su lugar, el diseño de persistencia se basa en archivos planos locales para almacenar, programas creados por usuarios, configuraciones de lecciones y mundos del robot, preferencias de usuario en archivos de configuración INI o similares. Este enfoque se eligió por su sencillez y portabilidad, evitando complejidades de gestores de bases de datos y garantizando que estudiantes o instituciones educativas pudieran usar el software sin requerimientos técnicos adicionales. El diagrama de flujo de datos. Interpretándolo, el usuario interactúa con la interfaz gráfica para escribir código, que es introducido a instrucciones y procesado por el simulador del robot. El intérprete de Python integrado ejecuta el código y, dependiendo del resultado, actualiza visualmente el movimiento del robot en la cuadrícula o muestra mensajes de error. Finalmente, el sistema guarda los programas y registros localmente en archivos, cerrando el ciclo de interacción sin requerir conexión externa o bases de datos complejas. El diagrama de clases. El diagrama de clases de Roleplay muestra una arquitectura modular con las siguientes componentes principales. RoarApp, que es la clase principal que inicializa la aplicación WX-Python. Mainframe, la ventana principal que coordina todos los componentes. Code Editor, el editor de código con resaltado de sintaxis para Python. World,
que representa el mundo grid donde se mueve el robot. Robot modela el robot con sus atributos y comportamientos. Python Interpreter. Intérprete seguro para ejecutar el código Python. Las relaciones muestran cómo mainframe coordina los diferentes componentes, el editor, el mundo y el intérprete, mientras que Word contiene y gestiona el estado del robot. Este diseño permite una separación clara de responsabilidades entre la interfaz gráfica, la lógica del mundo y la ejecución del código. Diagrama de estado. El diagrama de estado describe el ciclo de vida de la ejecución en roleplay, mostrando cómo el sistema transiciona entre diferentes estados durante la interacción del usuario. Tenemos el flujo principal y los estados clave. En flujo principal tenemos el estado inicial, que es cuando la aplicación espera la interacción del usuario, ya sea cargar un mundo o escribir código. Tenemos transición a ejecución, cuando el usuario ejecuta el código. Estados de movimiento, si el código es válido, el robot ejecuta acciones específicas, ya sea moverse, girar, recoger o dejar beepers. Manejo de errores. Si hay errores de sintaxis o ejecución, el sistema transiciona a un estado de error y permite reiniciar. Y por último, pausa y continuación. El usuario puede pausar la ejecución y luego reanudarla o reiniciar completamente el mundo. Los estados clave. Tenemos esperando código, que es el estado base donde el usuario puede escribir o modificar código. Validando, que es la fase crítica donde se verifica la sintaxis antes de ejecutar. Los estados de acción, que representan las operaciones específicas del robot en el mundo virtual. Y error ejecución, estado que captura fallos y permite recuperación mediante reinicio. Este diseño refleja la naturaleza educativa de Roleplay, donde los estudiantes pueden ver claramente el estado de su programa, entender los errores y controlar el flujo de ejecución mediante reinicios o pausas, facilitando el aprendizaje mediante experimentación controlada. Diagrama de actividades. Este diagrama de actividades describe el proceso de ejecución de un programa para controlar un robot en un entorno virtual. Comienza inicializando el mundo por defecto y mostrando la interfaz gráfica donde el usuario puede interactuar, guardar programas, cargar nuevos mundos o editar código. Al ejecutar el código, primero se valida su sintaxis. Si es correcto, se ejecutan las instrucciones actualizando la posición del robot y la interfaz gráfica hasta completar la tarea. Si hay errores de sintaxis, se muestra un mensaje de error. El pseudocódigo. El pseudocódigo describe cómo el programa crea un mundo cuadriculado con un robot. Luego el usuario escribe comandos para controlar el robot. Luego, al ejecutar, el programa lee cada comando, y actualiza la posición del robot. Si hay errores, como un choque con un obstáculo o un movimiento inválido, se muestran mensajes de error. El usuario puede reiniciar en cualquier momento, haciendo clic en reiniciar. Este sistema de programación modular sigue una arquitectura bien definida con 6 componentes principales. El núcleo, que es RollUp de Python, gestiona el ciclo de vida de la aplicación y coordina la comunicación entre módulos utilizando el patrón Observer. La lógica de dominio, que se encarga de la gestión del mundo virtual, el robot y la validación de reglas. El front-end, que proporciona un editor de código con resaltado de sintaxis, mientras el back-end Interpreter ejecuta el código en un sandbox seguro. El contenido educativo Lessons incluye 48 lecciones con sistema de progresión y el módulo de internacionalización soporta múltiples idiomas para la interfaz y las lecciones. Roleplay fue desarrollado principalmente utilizando WX-Python para la interfaz gráfica, aprovechando sus componentes para crear el editor de código con sintaxis resaltada y la visualización del mundo del robot. Como entorno de ejecución dependía de una instalación local de Python 2.x, cuyo intérprete se utilizaba de forma embebida para ejecutar el código de usuario. Adicionalmente, incluía un módulo propio de internacionalización para gestionar las traducciones a múltiples idiomas y en algunas versiones utilizaba Python LexJack para el análisis y validación de la sintaxis en las lecciones.
Notablemente, Rurple mantenía una arquitectura deliberadamente simple con pocas dependencias externas, priorizando la facilidad de instalación y portabilidad en entornos educativos con recursos limitados. El código es demasiado extenso para colocarlo aquí en la presentación, entonces pues solo junté este fragmento de código que es de uno de los archivos de Python. Aquí también es posible observar el tree file o el file tree de la carpeta del proyecto y los lenguajes utilizados en el proyecto. Los resultados de la evaluación son las reseñas en SourceForge de los usuarios que utilizaron Rurple. Estas son algunas de las reseñas publicadas en el sitio. Y por último, ¿cómo se logró atender en el proyecto a la calidad indicada en el siguiente esquema? Según el proyecto, aunque está obsoleto, Rurple es un software que fue utilizado por una vasta comunidad para el aprendizaje de Python sin la sintaxis que podría resultar confusa para nuevos programadores. Según las personas, el proyecto involucró activamente a educadores, estudiantes y traductores cuya retroalimentación directa aseguró que el software respondiera a necesidades pedagógicas reales. Además, la comunidad global amplió su alcance y validó su utilidad. Según el proceso, no hay documentación pública detallada sobre metodologías formales, sin embargo, el análisis de foros y commits sugiere un proceso iterativo basado en feedback continuo, aunque con falta de estandarización explícita. No hay documentación pública detallada sobre el producto, como diagramas de flujo, diagramas de actividades, de estados, etc. y pseudocódigos. Sin embargo, el software presenta un modelo arquitectural óptimo para las funcionalidades y el objetivo de esta herramienta, que es de ámbito educativo. Como faltó documentación, para obtener la información faltante, se tuvo que realizar un análisis exhaustivo del código. Estas son las fuentes de consulta y eso fue todo. Gracias por su atención.